En el año 1846, la Santísima Virgen María trajo, a través de dos niños, dos pastorcillos, Maximino y Melania, vitales e importantes advertencias que más que nunca están hoy vigentes, tanto para la Iglesia como para la humanidad. Recientemente se han descubierto unas cartas de Melania, la principal vidente de la aparición mariana en la Salet. En una de estas cartas, que fue escrita el 22 de septiembre de 1871, de la misma pluma profética de Melania, se desprende una importantísima reflexión para nuestro tiempo. Nos dice: grandes castigos sobrevendrán porque los hombres no se convierten. Sin embargo, solo su conversión puede detener estos flagelos. Dios comenzará a golpear a los hombres, infringiendo castigos más ligeros, con el fin de abrir los ojos. Es importante que nos detengamos ante esta primera observación. Es muy interesante. Aquí tenemos algo que podemos llamar la gradualidad de la justicia y misericordia de Dios. En la medida en que el hombre endurece su corazón, mayor es el riesgo de sufrir un castigo y también de que este castigo sea cada vez más grave. Dios no quiere que sus hijos se pierdan, por lo que quiere llamar la atención del hombre. Recordemos que esto es una profecía de hace 170 años. Desde esta perspectiva, nuestra generación tiene más probabilidades de sufrir castigos más severos, pues el grado de mal y de pecado crecen y crecen, de una manera espantosa. Es importante observar que la aparición de la Virgen María en la Salet está unida a otra aparición de la Santísima Virgen María, también en Francia, a Catalina Lavaux. Como el Padre Pablo nos recordaba al inicio de este vídeo, Juan Pablo II consideraba a la Salet como la madre de las profecías. La Salet y la aparición de la medalla milagrosa marcan sin duda el inicio de este siglo de María, de la era de María, un siglo del que ya nos hablaba San Luis María Griñón de Montfort en su libro La preparación al reinado, o más popularmente conocido como el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Recordemos el número 217 de este importantísimo libro para nuestros tiempos. ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso en que la excelsa María sea establecida como señora y soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús? ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su querida esposa como reproducida en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de gracia. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformen en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. Pues bien, esa era de María, ese siglo de María, se inaugura con estas dos apariciones en Francia. ¿Y por qué se inaugura en Francia? Pues porque Francia fue la primera nación que como nación acogió el cristianismo, y Dios siempre es fiel, y María también. Y continúa diciendo Melania: Él puede detenerse o puede repetir sus anteriores advertencias para dar lugar al arrepentimiento, pero los pecadores no hacen uso de estas oportunidades. En consecuencia, enviará castigos más graves,
con ansias de mover a los pecadores a la penitencia, pero todo será en vano. Por último, la obstinación de los pecadores hará caer sobre sus cabezas las mayores y más terribles calamidades. Y en una carta inédita del 16 de junio de 1872, hay un extracto en el que dice la vidente con espíritu profético: todos somos culpables, no se hace penitencia y se incrementa el pecado diariamente. Los que deben adelantarse para hacer el bien son restringidos por el miedo, el mal más grande. Importante observación también lo que aquí afirma Melania, que el obstáculo más grande para cumplir la voluntad de Dios es el miedo. Hoy sin duda estamos comprobando esto. Sigue diciendo Melania: un castigo moderado solo sirve para irritar los espíritus, porque consideran todas las cosas con ojos humanos. Dios puede hacer un milagro para convertir y cambiar la faz de la tierra, sin aplicar su disciplina. Dios obrará un milagro, será un golpe de su misericordia, pero después que los impíos se hayan embriagado a sí mismos con sangre, el flagelo deberá llegar. Aquí vemos una clarísima correlación profética entre lo que Melania nos está diciendo a través de sus cartas con la aparición de la Santísima Virgen en Garabandal en los años de 1961 a 1965, en el que nos habla de esta intervención de la gran misericordia de Dios para todos nosotros a través del gran aviso y del gran milagro. Finalmente, la vidente de la Salet en la carta nos avisa que si no nos convertimos vendrá un gran castigo. Ya Melania nos profetizaba con prontitud lo que finalmente la Virgen también nos recordaría en Garabandal, España. A continuación, Melania se hace un planteamiento muy interesante y muy actual. Ella se pregunta: ¿qué países serán preservados frente a ese gran castigo? ¿Dónde iremos en busca de refugio? Yo a mi vez me pregunto: ¿cuál es el país que observa todos los mandamientos de Dios? ¿Habrá acaso algún país donde podríamos ir en busca de refugio, teniendo los medios para el viaje y para nuestra subsistencia? Dice Melania. Parece que nos está hablando a nuestra generación, hoy en la que surgen tantos videntillos que pretenden ofrecernos soluciones a diestro y siniestro, hoy en el que existe una verdadera epidemia de videntitis que lleva a confundirnos y alejarnos de las verdaderas apariciones, como puede ser la de Medjugorje. Melania ya nos advierte: ¿habrá acaso un lugar físico para podernos ocultar de los castigos que sobrevendrán? Y añade: pero pronto renuncio a estos pensamientos inútiles. Qué interesante lo que nos dice Melania, es de destacar lo que nos está diciendo. No hay lugar donde refugiarse, no existen países privilegiados, todo esto son pensamientos inútiles. Nos está queriendo indicar que el único refugio es el corazón inmaculado de nuestra Madre del Cielo, ya que ella es la que nos conduce y nos ilumina sobre la auténtica conversión. Somos muy culpables y por ello se hace necesario un muy grande y terrible flagelo que venga a revivir nuestra fe y a devolvernos la razón que hemos perdido por completo. Los hombres malvados son devorados por la sed de ejercer su crueldad. Cuando haya llegado al punto sumo de su barbarie, Dios mismo extenderá su mano para detenerlos, y muy poco después se efectuará un cambio completo en todas las personas que sobrevivan. Aquí Melania claramente ya nos está anunciando la venida del reinado eucarístico, esa era de los 1000 años que nos habla el Apocalipsis, que no se debe de confundir con un milenarismo que la Iglesia ha condenado, sino con ese tiempo de paz, esa era del Espíritu Santo que vendrá precedido del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Sigue diciendo Melania:
Entonces van a cantar el Te Deum Laudamus, con la más viva gratitud de amor a la Virgen María. Nuestra Madre será nuestra liberadora. Es importante pararnos en este título que le da a María y que nos está diciendo que será el triunfo de María y por su intercesión la que nos traerá el triunfo de su Hijo Jesús. Y acaba diciendo: la paz reinará y la caridad de Jesucristo ha de unir todos los corazones. Dios no quiere castigarnos tan severamente, nos habla de muchas maneras para que nos volvamos a Él. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tercos? Y concluye finalmente: oremos, oremos, nunca cesemos de orar y hacer penitencia. Oremos por nuestro Santo Padre el Papa, la única luz para los fieles en estos tiempos de oscuridad. Pidamos a la buena, a la dulce, a la misericordiosa Virgen María, porque estamos en gran necesidad de sus poderosas manos sobre nuestras cabezas. Amén.